Qué bello es exaltar, adorar juntos el nombre de nuestro buen Dios y reconocerle en su santidad, en su hermosura, en su paciencia, en su misericordia, en el perdón y la salvación que Él nos ofrece. Él es poderoso y hizo posible en la cruz, ¿verdad? La cruz nos recuerda nuestra victoria. En la cruz encontramos nuestro gozo, el significado, la razón de nuestra existencia. Tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra y en esta noche, sin más preámbulo, queremos una vez más extender una bienvenida a todos y de manera muy especial al siervo de Dios, al pastor Alex Ramírez, quien amablemente aceptó la invitación de presentar hoy la palabra de Dios. Y a la próxima, ¿verdad?, que nos reunamos como junta, no habrá excusa, porque más de uno de los miembros de la iglesia de Eastmont lo habrá escuchado. Para que ustedes mismos, ¿verdad?, sean testigos del poder del Espíritu Santo que descansa sobre su siervo y lo usa poderosamente, y así como lo usó en la semana de familia allá en la iglesia de El Sereno, por lo cual estamos muy agradecidos con Dios y con su siervo, y para Él es el tiempo. Pongamos entonces nuestro corazón en el mensaje que Dios tiene para nuestra vida en esta noche, para todos. Muchas bendiciones. Gracias por sintonizarnos, queridos amigos. También una cordial bienvenida para ustedes. Pastor Alex, el tiempo es para usted. Muchas gracias, Pastor Jesús Torres. Gracias por esta invitación al anciano, a los ancianos de la iglesia también, que me invitaron para poder estar predicando su palabra esta noche, la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos nuevamente a nuestros amigos, a nuestros hermanos de aquí de la iglesia. Es una bendición estar con ustedes por segunda vez. Antier estuve por primera vez y hoy es mi segunda vez con ustedes. Listos para poder escuchar la poderosa palabra que el Señor nos trae en esta semana de oración de la Iglesia Adventista de Eastmont. Muy bien, este día ha sido un día de bendición y espero que ustedes puedan tenerme en sus oraciones, ya que mañana estoy saliendo hacia Riverside para estar en una semana evangelística allá en la Iglesia Adventista de Paris, y esperando que muchas almas puedan entregarse a los pies de Cristo. Amén. Así es que yo voy a orar por ustedes. ¿Qué les parece? ¿Ustedes orarán por mí? Amén. Que así sea. Y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, le damos gracias, oh Dios, porque en esta noche de diferentes ciudades, de diferentes lugares nos has traído aquí para escuchar tu palabra. Unge mis labios con el poder de tu Espíritu Santo y úsame en esta noche como instrumento tuyo, y que los que hemos venido a este lugar y los que escucharán este mensaje a través de estas grabaciones también puedan ser bendecidos. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Josué era el chalán de Moisés, el ayudante. Josué era un hombre que estaba agarrado de las faldas de Moisés, si lo podemos decir de esa manera, aprendiendo, instruyéndose, sintiendo la presencia de Dios que Moisés tenía, porque Josué estaba deseoso de ser un siervo de Dios. Y cuando Dios andaba por allí entre el pueblo, buscando un sucesor, buscando un líder, buscando un conquistador, andaba entre el pueblo buscando, y me imagino que Dios decía: ya Moisés se va a ir de esta tierra, ya el gran patriarca Moisés es tiempo que descanse. La pregunta es: ¿a quién pongo? ¿Quién va a ser el sucesor de este gran hombre de Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan interesante ocurre! Cuando también dentro de la iglesia Dios se anda buscando un líder o una líder, un pastor para que lleve hacia adelante
el rebaño de Dios. La primera vez que la Biblia presenta el nombre de Josué de una manera directa es en el libro de Éxodo. Si quieren acompañarme a Éxodo capítulo 17, porque déjame decirte una cosa, cuando Dios anda buscando a un siervo, cuando Dios anda buscando a un líder, no busca a un líder que no está haciendo nada. Dios está buscando a una líder o a un líder que está dispuesto a pelear la batalla de la fe. Y en el capítulo 17 de Éxodo, nosotros tenemos allí la historia de la guerra del pueblo de Israel contra los amalecitas. Una historia poderosa. ¿Se acuerdan cuando el brazo de Moisés estaba cansado? Y dice la historia que dos hombres vinieron y sostuvieron los brazos de Moisés. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes sostuvieron los brazos de Moisés? Aarón y Hur. No voy a predicar esa historia hoy, una historia poderosa. Lo que quiero mencionar es que en esa guerra, en esa batalla, Dios vio a un hombre, a un joven, a un líder que estaba dispuesto a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y allí usted estudia el capítulo 17 a partir del versículo 8 en adelante, y allí usted se va a encontrar con este hombre de Dios que peleaba en favor del pueblo del Señor. Y ese hombre, ese joven, ese muchacho era nada más y nada menos que Josué. Y allí estaba Josué ayudando a Moisés, peleando por el pueblo, luchando por el Dios de Israel, el creador de los cielos y de la tierra. Cuando Moisés muere, queridos hermanos, era una tristeza grande, era un luto para el pueblo. Todo el mundo estaba en pena, todo el mundo estaba llorando, y los lutos que se hacían como pueblo eran grandes. Y no era para menos. Era su patriarca, su líder, su libertador, que se estaba muriendo, que estaba despidiéndose del pueblo. No era para menos. Por eso es que cuando Dios habla a Josué en el capítulo 1, la Biblia registra un verbo, una palabra que Dios usa, que yo quiero comenzar mi sermón en esta hora. Josué capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? A Josué. ¿Hijo de quién? Hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Promesa cumplida. Dios le había prometido a Moisés y al pueblo que les daría la tierra. Solo que Moisés no concluyó su tarea por designio y soberanía de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos que nuestros seres amados vivan más? Que vivan más tiempo nuestros abuelos, que vivan más tiempo nuestros padres o nuestros familiares, pero solamente Dios conoce sus designios. Moisés era un hombre bueno, Moisés era un tremendo líder, tuvo el grande privilegio de hablar con Dios todos los días casi, pero también un día iría al descanso. Y la nación estaba triste. Me imagino que el mismo Josué decía, ¿y ahora de quién voy a aprender? Lo que menos se imaginaba Josué era que ahora Dios le iba a hablar a él cara a cara. Lo que menos Josué pensó es que ahora él sería el sucesor del gran patriarca Moisés. Y Dios le dice a Josué, levántate. Lo vio triste, lo vio angustiado, lo vio con una gran pena,
Pero te voy a decir una cosa, hermano, en esta hora. El Señor sabe y conoce tu corazón. Y Él mira el deseo que tú tienes de ser una guerrera y de ser un guerrero de Jehová. Y cuando Dios llegó ante Josué, le dijo: levántate, porque ahora tú serás el sucesor de Moisés. Y tú, mira lo que dice el versículo 3. Ahí empieza la promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será ¿qué cosa? Será vuestro territorio. Número 1, Dios cumple su promesa. Si tú no conoces la promesa de Dios, entonces no se va a cumplir. Primero, conoce la promesa que Dios te ha hecho. Dice un himno de nuestro himnario, fieles las promesas del Señor Jesús. No, ¿cómo comienza? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso ¿de qué? De mi fe. Si tú no conoces la promesa, ¿cómo te vas a apoyar en esa promesa? Si tú no has leído la Biblia, ¿cómo tú vas a orar y decir: Señor, por favor, cumple tu promesa en mí? Número 1, necesitamos conocer las promesas que Dios cumple para sus hijos. Número 2, Dios no va a cumplir la promesa en hijos holgazanes o haraganes. Dios va a cumplir la promesa en gente que esté dispuesta a luchar por Jehová. Por eso encontró a Josué, un hombre que desde los amalecitas estaba dispuesto a luchar, estaba dispuesto a pelear. Y allí Dios lo llama y le dice: toda la tierra que pisare la planta de vuestros pies será vuestra. Desde el Líbano hasta el río Éufrates, toda esa tierra se la voy a dar a mi pueblo. Versículo 5. Nadie te... subraye por favor su Biblia. Nadie te podrá hacer frente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Encontraremos enemigos. Por allí hay un viejo y conocido refrán que dice así: no somos monedita de oro. ¿Para qué? Dentro de la vida espiritual se cumple. Porque el primer enemigo que tú y yo tenemos se llama diablo de apellido Satanás. El primer enemigo que nosotros tenemos allí es el que pensó que había vencido en la cruz del Calvario. Pero Jesús, como nuestro gran capitán, alcanzó con su muerte la victoria. Y cuando Dios llamó a José en el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer mal. Quizás tú tengas malos vecinos, quizás tú tengas malos familiares, quizás tú tengas malos compañeros de trabajo, pero escucha, nadie te podrá hacer mal. ¿Sabes por qué? ¿Porque tú eres bueno? ¿Porque eres bonito? ¿Porque tienes muchos años en la iglesia? No, tú vas a ver a través de los próximos 5 o 6 versículos que voy a leer que la única manera que podemos alcanzar victoria, la única manera que podemos ser guerreros de Jehová, la única manera que el Señor nos puede ver es porque Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién soy yo para que un rey se humillara en mi lugar? ¿Quién soy yo para que un rey viniera y dejara todas las potestades celestiales para poder dar su vida por mí? ¿Quién soy yo? Dice el apóstol Pedro: somos una llaga podrida desde los pies hasta la cabeza. Es que la misericordia de Dios es tan grande que nos cubre a cada uno de nosotros según su bondad. Nadie, le dijo Dios a Josué, te podrá hacer ¿qué? Frente en todos los días de tu vida. Mire qué lindo lo que viene aquí ahora. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén?
esta es mi palabra. Esta es la Biblia que yo como todos los días. Este es el pan que Dios me ha dado para saber que yo no estoy solo. Para saber, queridos hermanos, que aunque caigan 1000, como dice el salmista, a tu derecha, y aunque caigan 10,000 a tu izquierda, ninguno llegará. ¿Por qué? Porque el poderoso de Israel está contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, este versículo 5 es tan poderoso que yo pienso lo siguiente. ¿Por qué hay hermanos que por un dolorcito de cabeza no vienen entonces a la iglesia? Cuando leo este texto de la Biblia, pregunto, ¿por qué hay unos hermanos que cuando hay un medio frillito o una media calorcita no vienen a la iglesia? Yo me pregunto, ¿será que también así piensan para el trabajo o están puntuales en el trabajo? Porque estoy diciendo esto, queridos hermanos, porque la verdadera razón de ausentarnos de las cosas de Dios no es la iglesia. El problema es que Dios no está contigo. El verdadero problema no es el liderazgo de la iglesia, porque la iglesia con líder o sin líder tenemos que seguir hacia adelante. El problema es que Dios no está contigo. Porque el que tiene el poder de Dios se levanta. Amén. El que tiene el poder de Dios lucha. Amén. El que tiene el poder de Dios sirve. Yo creo que alguno de ustedes no me escuchó lo que quise decir. Voy a volver a leer el versículo. Es más, voy a leer el 6 para que entendamos mejor. Dice así: esfuérzate y sé valiente. ¿Quién está hablando aquí? Pregunto, ¿quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? Y esta noche también me está hablando a mí. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Escucha esto. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Si usted pone atención al texto, la única razón por la que te debes de forzar y debes de ser valiente es porque Dios te quiere usar como su siervo aquí en la tierra. Dios no levantó a Josué, porque dijo levántate, no levantó a Josué para que se diera de pecho diciendo, míreme, ahora yo soy el next de Moisés. Dios no levantó a Josué para que ahora se levantara ante las 12 tribus a Josué y dijera, míreme, ahora yo soy el mero mero aquí. No, no te equivoques. Cuando Dios te llama para que sirvas. Y cuando ya no sirves, el Señor te quita. ¿Escuchaste eso? Te quita, te manda a descansar, te suplanta por otro, te cambia. Porque el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? No solo porque de labios me honran, dice la palabra, pero su corazón, ¿qué pasa? Está lejos de mí. Dios andaba buscando un líder que estuviera cerca de él. Dios andaba buscando un líder que estuviera dispuesto a trabajar por él. Cuando Dios encontró a Josué, lo encontró porque Josué fue siervo de Moisés. Y yo por eso, como yo quiero que Dios me encuentre, yo quiero servirte a ti. Yo quiero servir al pastor. Que cuando los hermanos de la iglesia me llaman, pastor, necesito un favor, sí, yo te resuelvo, dime lo que necesitas. Y si yo no lo tengo, lo busco. Y si yo no lo sé, lo estudio. Porque yo quiero ser un siervo de Dios. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo y se dirige a los filipenses, se dirige a los tesalonicenses, se dirige a los gálatas, dice yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Nosotros no servimos aquí a la tierra. Nosotros no servimos aquí a un hombre. Nosotros servimos al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo da, al Dios de lo imposible. Alabado sea el nombre del Señor.
Yo quiero que tú te esfuerces y que seas valiente, porque tú vas a servir, vas a dar un trabajo, vas a repartir la tierra que yo prometí darles. Solamente esfuérzate y sé valiente. Creo que todos conocemos lo que dice Josué 1:9, pero muy pocos conocemos lo que dice el 7 y el 8. Hay más sabor en la Biblia cuando tú estudias el contexto de algunos versículos importantes. Y en esta noche, lo único que Dios ha puesto en mi corazón es decirte que Dios te anda buscando, porque Dios quiere en esta iglesia líderes, pero quiere líderes que le sirvan para su honra y su gloria. Esos son los líderes que Dios anda buscando. La pregunta es, ¿encontrará Dios a líderes como encontró a Josué? ¿Será que en esta iglesia encontrará Jehová a hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios? Dice la palabra del Señor en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy, ahora le agrega un calificativo más, muy valiente. Es que lo que te espera no es fácil. Pensando que al salir allá a la calle va a estar un borracho esperándote para pelear. No. La lucha está aquí mismo dentro de la casa de Dios. La lucha está en tu casa con tus hijos. La lucha está con tu mismo esposo, con tu misma esposa. Una vez una hermana le decía a mi esposa saliendo de la iglesia, ay hermana, por favor ore por mí. Estoy teniendo luchas muy difíciles en mi hogar. Y mi esposa le dice, no, pues vamos a orar, hermana. Vamos a orar por usted, para que el Señor la guíe, para que el Señor la dirija. Y vamos a estar de rodillas con usted. Y le dice la cuñada, el problema de ella es que duerme con el diablo. Porque el mayor problema, queridos hermanos, nosotros pensamos que viene de lejos, que viene de afuera. Muchos hermanos aquí o en otras iglesias preocupados por lo que va a decir el nuevo gobierno, por la política internacional, por la relación entre el Vaticano y el gobierno, cuando muchas veces en su propia casa tienen el enemigo más fuerte que el Vaticano. Cuando muchas veces en su propia iglesia tienen una lucha más fuerte que cualquier guerra del Golfo Pérsico. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solamente esfuérzate y sé ¿qué? Ahora, yo ya les presenté a Josué desde Éxodo capítulo 17. Él era poderoso en guerra. ¿Y por qué ahora Dios le está diciendo a Josué, sé muy valiente? Es que muchas veces la valentía humana no vale ni cuenta para la valentía espiritual. He conocido a muchos hermanos que son bien, pero bien machones, pero a la hora de la guerra espiritual doblan las rodillas y ojalá fuera pastor para orar. Las doblan, pero para no levantarse más en las cosas de Dios. He conocido hermanos con años y experiencia en la iglesia y no tienen la valentía espiritual, porque a veces confundimos valentía espiritual con coraje humano. No te equivoques. Valentía es levantarte temprano para venir a la iglesia a adorar a Dios cuando todo el mundo no lo hace. Valentía, queridos hermanos, es cuando tú te esfuerzas por leer la Biblia todos los días y orar y pasar tiempo con Dios. Valentía es cuando otros dicen que no se puede crecer, que no se puede ir adelante, que ese plan no funciona, pero tú te levantas y dices, en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Valentía es pararse como David ante el gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso Dios le dice a Josué, levántate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oh, queridos hermanos, ¿te das cuenta? Valentía es levantarte en medio de todos tus amigos que guardan el domingo y tú decir que guardas el sábado. Esa es valentía. Valentía es cuando estás con tus compañeros de trabajo. Nadie ora antes de comer. El tiempo, la prisa, el part-time, el full-time, qué sé yo. Pero tú inclinas tu rostro. Aunque nadie ore, tú vas a orar. Aunque los demás te digan que no hay reino de los cielos, que no hay segunda venida de Cristo, ese es el tiempo que tú te levantas como valiente de Jehová para guardar la ley que Dios mandó a Moisés y que también el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que os he escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Miren, hermanos, la Biblia no solamente está llena de palabras espirituales, la Biblia también está llena de lógica humana. Te voy a explicar por qué. Si una persona que va en contra de la ley de Dios, que va en contra de los mandamientos del Señor, que va en contra de la palabra de Dios, le va mal, entonces ¿por qué tenemos que seguir ese ejemplo? Pero dice la Biblia, le está diciendo Dios a Josué, si tú guardas, si tú lees, meditas en ella de día y de noche, todo te saldrá ¿qué? Bien. Te saldrá bien. Ahora yo pregunto, ¿Dios es hombre para que mienta? No. ¿Es hijo de hombre para que se arrepienta? No. Y si Él lo ha prometido en su palabra, yo confío en lo que Él me ha prometido. Hermano, mientras otros estén en contra de ti, tú guarda la palabra de Dios. Mientras otros te tengan de menos, tú guarda la palabra de Dios. Mientras otros no crean en ti, tú guarda la palabra de Dios. Porque Dios un día, como llamó a Josué y lo prosperó, también te va a llamar a ti y te va a prosperar. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora viene el versículo. El libro de Josué solo tiene 2 versículos inmortales. O sea, cuando hablamos del libro de Josué, solamente hay 2 versículos que se nos pueden venir a la mente, que son como la espina dorsal de ese libro. Uno es el que voy a leer a continuación y el otro es el último, en el capítulo 24, versículo 15, cuando Josué dijo, mi casa y yo. Poderoso texto, poderoso mensaje. Pero el versículo 9, que tú te lo sabes de memoria, dice así: Josué, mira que te mando y que ¿qué cosa? Y te esfuerces. Hasta estas alturas, ¿cuántas veces le ha dicho Dios a Josué que se esfuerce? 3. La primera en el versículo 6, la segunda en el versículo 7 y la tercera en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces. Una vez vino un hermano y me dijo, ay pastor, dice, ¿cómo se le ocurren tantos versículos a usted en la mente cuando está predicando? Y yo le dije, esos versículos no vienen viendo a Juan Querendón en la televisión. Esos versículos no vienen a la mente porque estás viendo la desalmada. Esos versículos, le digo yo a los jóvenes, no vienen a tu mente porque estás jugando Xbox o cualquier otro tipo de juego electrónico. Los versículos a tu mente van a venir cuando cada mañana y cada tarde Dios te hable a través de su palabra. Para que tú tengas palabra de Dios, necesitas escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que vemos. Nosotros somos lo que miramos. Voy a contar una experiencia. Tenía yo como 12 años cuando vi por primera vez a Bruce Lee. En pantalla, por supuesto.
No vayan a estar pensando que me anduve allá por Hollywood. Cuando yo vi a Bruce Lee pelear la primera vez, y perdone si usted nunca vio ese pecado, pero yo era un muchacho de 12 años y lo vi. ¿Cómo peleaba ese muchacho? ¿Cómo saltaba, verdad? Brincaba. Y lo que más me impresionaba, siempre caía parado. Siempre caía bien parado. Y cuando alguien le llegaba por la espalda, mire qué interesante, cuando alguien le llegaba por la espalda, ni siquiera lo veía para pelear. Acuérdese, se quedaba así parado. Y de que estaba atrás lo estaba para pelear con él, y él se quedaba así. Y yo no sé cómo le hacía, era película, pero cuando lo iban a golpear, él solamente le hacía ¡fua! Y los noqueaba. Pero lo que quiero contar no es la película, lo que quiero contar es el efecto que hizo en mí. Cuando yo salía de ver esas películas, ¿cómo creen que yo caminaba? Yo caminaba. Y cuando en la escuela un muchacho me buscaba para pelear, ¿cómo creen que yo me paraba? Porque viendo yo era transformado. Si yo pasaba mucho tiempo con Bruce Lee, entonces yo iba a caminar, y iba a pelear, y iba a comportarme como Bruce Lee. Y yo entendí que eso no era bueno para un cristiano. Pero entendí que si yo quiero ser como Dios, tengo que pasar tiempo con Dios. Si yo quiero aprender de Dios, yo tengo que orar con Dios. Si yo tengo que saber más de Dios, yo tengo que estudiar de lo que Dios quiere que mi vida, mi cuerpo, mi corazón entienda para la salvación. Le contaba a los hermanos del Sereno. Yo creo que esto no está ajeno a todo hijo, aún de nosotros los pastores. Yo tengo un pichón, tiene 21 años por la gracia de Dios. Pero cuando tenía 15, estoy hablando hace 6 años atrás, empezó la ronaldomanía de cristiano. Y mi hijo, hermano, futbolista hasta acá. Y estaba con lo de Ronaldo como todo joven. Quería el uniforme del Madrid, se cortaba el pelo como Ronaldo, jugaba, y hasta la dieta de él investigó qué comía y todo allí. Y cada vez que venía y me hablaba y me decía: papi, ahora Ronaldo está ganando tanto, ahora va a jugar con no sé quién, ahora está con este equipo. Y yo como papá, pues he escuchado que los seminarios dicen que hay que escuchar a los hijos. Pero un día, hermano, ya me tenía hasta el copete de Ronaldo. Y le dije yo: pichón, todo lo que me estás platicando está bueno, pero yo quiero que así como te conoces la vida de Ronaldo, cuánto gana, qué come, dónde juega y dónde vive, cuántas casas tiene, porque hasta eso saben los muchachos, y cuánto vale cada casa, quiero que también, por favor, te aprendas el nombre de los 12 discípulos de la Biblia. Y también que sepas qué hizo cada uno de ellos, cuántos años vivió, cuándo murió, cómo murió, porque también debes de saber de la palabra del Señor. Hasta allí llegaron las pláticas de Ronaldo. Porque mirando es como nosotros somos transformados. Eso era lo que pasaba con Moisés. Subía a la montaña, ¿se acuerdan ustedes? Subía Moisés a la montaña, estaba con la presencia de Dios, y cuando Moisés bajaba, dice la Biblia que su rostro brillaba con la gloria de Jehová. ¿Con qué gloria? ¿Con qué resplandor nosotros estamos viviendo? ¿Con las cosas de este mundo o con la palabra de Dios? Dios miró en Josué un siervo para él. Miró en Josué un hombre que lo necesitaba para su obra. Esfuérzate y sé valiente. Decía que la primera vez que vinimos a Josué fue en Éxodo capítulo 17. ¿No era valiente Josué? Es que necesitaba la valentía espiritual. Necesitaba la fuerza, no la del hombre, sino la fuerza de Dios. No es con espada, no es con ejército, dice la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿A dónde? ¿Solamente aquí en la iglesia? ¿Será que Dios puede estar con nosotros también en el trabajo?
¿Será que Dios puede estar con nosotros también en ese ministerio que Dios te ha dado en la iglesia? ¿Será que Dios puede estar contigo en el trabajo, en la casa? Claro que sí. Dios ha prometido que estará contigo a donde quiera que vayas. Ese texto de la Biblia nos gusta. Esa promesa nos fascina. Pero no olvides que antes de esa promesa hay un llamado. No olvides, querido anciano, que antes de la promesa que Dios va a estar contigo, hay un llamado. Levántate. Es el llamado de Dios para sus hijos, para sus líderes. ¿Cuántos seres queridos no se nos han ido en este año? Tanto a los hermanos del Grupo Emanuel como a este servidor. Mi padre murió en junio, unos días antes del Día del Padre. ¿Cuántos seres queridos ya no están con nosotros? Si hay un tiempo de luto, como lo estaba pasando el pueblo de Israel, es hoy. Si hay un tiempo de penuria y de tristeza, es hoy. Es hoy cuando Dios te anda buscando. Es hoy cuando Dios te necesita. Que te levantes, un pueblo guerrero, un pueblo dispuesto a luchar, que no teme estar aquí en la iglesia los domingos a las 6 de la mañana orando, que no teme estar aquí en la iglesia a las 9 de la mañana con su escuela sabática, que no tema estar apoyando a los niños y a los jóvenes de la iglesia. Un pueblo que esté dispuesto a luchar para su honra y su gloria. Termino con el Salmo 23, versículo 4, donde la promesa de Dios se repite para ti y se repite para mí. El Salmo 23 es un salmo muy conocido y se repite lo que Dios le dijo a Josué. Ahora nos lo dice a través de el pastor de ovejas. El Salmo 23, versículo 4. Oh, querida iglesia. Oh, queridos pastores, queridos ancianos de iglesia, aunque anden en valles de sombra y de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la promesa que yo necesito. Esa es la promesa que nuestro pastor Jesús Torres necesita. Esa es la promesa que nosotros como iglesia necesitamos. Pero no olvides que ante la promesa de Dios hay un llamado. El Señor, si bien es cierto, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. También es cierto que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Dios te llama, pero no te llama para que estés cómodo sin hacer nada. Dios te llama, pero no te llama solamente para darte de pecho que tú y yo somos mejores que los de afuera. Dios nos llama para decirte que hay gente que te necesita que le prediques al Dios Todopoderoso. Que ese Dios que te da paz, aunque los familiares se mueran. Ese Dios que te da sanidad, aunque tú estés enfermo. Ese Dios que te da gozo, aunque todo el mundo esté lleno de tristeza, se lo puedas dar a conocer a otros para honra y gloria de su nombre. Hay alguien aquí en esta noche que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay alguien que siente que le está llamando como Josué. No necesitas un privilegio, no necesitas un cargo. Levántate, trabaja. Una vez una señora como de 75 años en la iglesia me dijo: pastor, yo ya no puedo hacer nada. Estoy viejita, me duelen las rodillas, no sé hacer nada. Y le digo, hermana, a partir de este momento, mira el título que le di, pastor, mira el título que le di. Le dije: hermana, usted va a ser la secretaria asistente. Escucha esto, oye, ¿qué título, Usted va a ser la secretaria asistente del ministerio de oración. Mientras el pastor ande dando estudios bíblicos, yo me voy a encargar de llamarle a usted para que usted, mientras yo doy el estudio, usted se ponga a orar en su casa. ¿De verdad, pastor? Le dije: sí. Oh, hermano, usted me tenía, cada vez que yo salía del estudio bíblico, le dije: hermana fulana, prepárate, ora, que voy a entrar a esta casa a sacar una decisión. Y la hermana se ponía a orar. ¡Qué lindo! Yo hice un ministerio de oración en la iglesia de los de la tercera edad.
todos los hermanos mayores que no podían salir a caminar, era el ministerio de oración de la tercera edad. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Porque Dios nos ha llamado a todos por igual, desde chiquiticos hasta grandes, a hacer una obra especial. Yo espero que la próxima vez que venga a predicar esta iglesia por lo menos haya un niño. Y si no hay ningún niño, pastor, voy a empezar a orar para que alguna hermana salga embarazada. Y podamos entonces empezar a procrear en esta iglesia. Para la gloria de Dios. Ya vi que alguna hermana dijo, por mí no oren. Bueno, no se preocupen que ¿cuántos años tenía Sara cuando quedó embarazada? Pero que Dios nos ayude a escuchar el llamado de Dios. Y no nos olvidemos, número 1, las promesas de Dios se cumplen, amén. Y número 2, Dios llama a líderes, Dios llama a conquistadores, Dios llama a gente guerrera en la fe para su honra y para su gloria. Yo me imagino que cuando Josué escuchó a Dios decirle, tú serás el próximo. Me imagino, porque la Biblia no lo menciona, pero yo, después de ser el ayudante, ahora voy a ser el mero líder. Sí, tú vas a ser el mero líder. Pero no es porque tú puedes, sino porque yo estaré contigo. No es por tus fuerzas, necesitas esforzarte. No es por tu valentía, necesitas ser valiente. Y entonces Josué tomó la decisión de ser el próximo líder de ese pueblo. Todos los que estamos acá, creo que ante la misericordia de Dios calificamos para ser líderes del pueblo de Dios. Lo único que necesitamos es, ayúdenme, lo único que necesitamos, lo que Dios le dijo 3 veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Vamos a ir de rodillas y vamos a darle gracias a Dios y a pedir por los hermanos que están y los que no están de esta iglesia, que el Señor nos ayude a ser fiel a su palabra. Querido Padre que estás en el cielo, alabo y glorifico tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta tarde, en esta noche, yo he sentido tu llamado a través de tu palabra. Y cada vez que leo la Biblia, como en Josué 1, del versículo 1 al 9, entiendo que me está llamando. Entiendo que me está diciendo, esfuérzate y sé valiente. No temas, porque yo estoy contigo. Yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que tú te quedes y estés con el pastor de esta iglesia. Quédate con los líderes ancianos de esta iglesia. Quédate con todos los hermanos que están al frente de esta iglesia, y que ellos aprendan a ser esforzados y valientes, y que puedan seguir hacia adelante. No importa lo que estén en contra de ellos, no importa si el mismo enemigo se para enfrente de ellos, pero que nosotros podamos vencer como un día también Moisés y Josué vencieron, llegando a la tierra prometida. En tus manos de amor nos encomendamos. Úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Gracias, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes y que Dios les bendiga.